¿Estás pensando en montar este año tu nuevo salón de peluquería? O por el contrario, tienes uno, pero ya quieres renovarlo porque sientes que el mundo va muy deprisa y no sabes cuáles son los pasos correctos para tener este salón nuevo. Si esto te resuena, quédate con nosotros porque te vamos a dar el paso a paso para que puedas conseguirlo. Empecemos. Muy buenos días, Jorge. Bienvenido a un nuevo episodio, el episodio número 11 de Peluquerías Imparables. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Pablo. La verdad que siempre un gusto estar aquí en este podcast. Y además, después de los dos últimos que han salido, el de Sergio, súper inspirador, porque al final ver cómo alguien en tan poco tiempo puede duplicar sus resultados, yo creo que motiva mucho a la gente. Y luego el de Jesús, pues me encantó. Te dije que había que hablar de esa temática. La gestión de equipos siempre es algo complicado y Jesús lo explica de una manera que, parece todo fácil, luego hay mucho trabajo, pero me gustó mucho. Sí. Justamente estuvimos en una clase ayer, la que tenía que dar él y que yo sustituí, que era justamente hablando de cómo gestionar el equipo, cómo conseguir un equipo de alto rendimiento. Es verdad que estabas comentando que estos dos han sido los últimos, pero la semana pasada también estuvimos con Paula hablando de todo lo que es la gestión del contenido digital dentro de una empresa que también ha estado muy chulo. Lo que pasa es que ahora nosotros lo estamos grabando y aún no ha salido. Así que bueno. Deseando ver ese contenido también. Muy bien, genial. Oye, hoy vamos a hablar de temas interesantes, ¿no? Que además habías planteado tú la idea. ¿De dónde surge la idea de hablar de cómo crear un salón nuevo, Jorge? Pues al final nuestra comunicación en el día a día va mucho a conseguir resultados de salones que ya tienen su actividad en marcha o que han iniciado hace poco y demás. Y creo que hay veces que se nos pasa por alto que dentro de la comunidad y dentro de las personas que nos siguen, pues hay un público que todavía no ha iniciado su camino como empresario, pero está en ese paso de quiero montar mi salón, está en esa fase de decir, ostras, necesito ayuda o yo creo que hay muchos errores de por dónde empiezo para luego tener pues el éxito que uno quiere tener en su negocio de empresa. Entonces, por eso te comento de decir, oye, vamos a hacer un contenido para este tipo de público que está buscando y además creo que de lo que vamos a hablar no solo le va a influir a estas personas, sino también a empresarios que ya tienen su negocio de peluquería porque quizás les hace replantearse en el momento en el que abrieron, pues algunos fallos que han podido cometer y siempre está a tiempo de poder cambiar esa situación. Estoy de acuerdo porque además nos dimos cuenta en uno de los últimos webinars que hubo una persona que preguntó si los servicios que dábamos o todo lo que hacíamos también servían para cuando montas un salón nuevo. Dijimos que sí y justamente esa semana tuvimos como 4 o 5 o 6 citas y nos sorprendimos mucho de ver que hay mucha gente pues que está yendo a clases en directo de las que hacemos o que está buscando contenido para montar su salón nuevo. Con lo cual ha sido muy buena idea y precisamente estoy de acuerdo contigo porque además hay personas que ya no solamente por cometer fallos, sino porque el paso a paso que han cumplido en ese momento no ha sido el correcto y ahora también pues se están quedando, el mundo va tan deprisa que al fin y al cabo o nos replanteamos el ir renovando nuestro salón y muchas veces la renovación del salón se plantea desde el punto de vista solamente de la decoración, de la imagen, del mantenimiento, de la pintura, del cambiar al estilo que hay ahora. Cada vez que va cambiando un estilo, la gente va diciendo, ostras, le va gustando el estilo y dice, voy a renovarlo, ¿no? Y lo que va haciendo es más o menos ir renovando su negocio hacia donde va yendo la tendencia. Sin embargo, no ha reflexionado sobre su modelo económico, su modelo de ventas, su modelo de marketing, su modelo de gestión del equipo. Y todo esto es lo que uno tiene que ver cuando inicialmente monta su idea de negocio. Claro, ahí empiezan los primeros fallos, pero es algo normal y típico, ¿no? Uno cuando visualiza, pues ya tiene lo que estás diciendo. ¿Qué mobiliario voy a tener? Este es el estilo que yo quiero conseguir, pero eso al final es la consecuencia de una proyección antes de qué modelo de negocio voy a tener. O no ha sido la consecuencia, sino que lo he empezado por ahí. Vale. Sí, claro, pero hay veces que si no has tenido esa previsión, puede salir bien, pero yo creo que hoy el objetivo es dar una serie de pasos que entendemos que puede facilitar todo el camino. De hecho, hay muchos alumnos que trabajan con nosotros, ¿no? Que ya están en su día a día, llevan años trabajando y nos comentan, ¿no? Dice, ostras, ojalá esto lo hubiera tenido al principio. Correcto. Sí, no quiere decir que luego no puedas reconducir tu camino o poder adaptarlo y conseguir los resultados que uno quiere. Pero si tienes una guía inicial, pues aclaremos un poquito el camino. En el Máster IBM
que es el máster que tenemos en gestión y dirección de negocios para dueños y dueñas de peluquería. En estas 2 últimas semanas, ayer lunes y la semana pasada, estuvimos viendo 2 módulos que son troncales, o sea, son fundamentales. Todo lo que van aprendiendo la gente que está dentro del máster IBM es muy importante para el desarrollo del negocio. Sin embargo, hay temas que cuando no los has trabajado y cada día ves que en tu realidad existen un montón de problemas, cuando los aprendes te das cuenta de si hubieras hecho eso, cómo te hubieras solucionado de problemas. Hablo de tener un libro de marca y hablo de tener un manual de protocolos y procesos donde todo el mundo entienda todo lo que tiene que hacer. También ayer estuvimos hablando de la gestión de equipos, de técnicas económicas y no económicas, de cómo hacer una entrevista. Hicimos varias cosas, de las cuales la semana pasada ya está, en el grupo que hay ahora, que es espectacular. La verdad que me divierto un montón cada semana con eso. Bueno, tú estuviste la semana anterior hablando del tema de marketing. Veía, justamente, me ha venido a la cabeza lo que acabas de decir. La cara era, y además varios comentarios de, ostras, Pablo, no tengo negocio. O sea, y gente que tiene 10, 15 o 20 años en negocio y sentir que al no tener esa parte básica, que ven ahora como básica de estructura de negocio, sienten que no tienen un negocio, sienten que es como que tienen que empezar de cero y además es como que quieren correr y en esta semana lo quieren tener todo y eso pues no sucede, en una semana no lo vas a tener, vamos a estar este año trabajando para que puedas implantarlo, pero ellos lo piensan, ¿no? Ostras, si esto lo hubiera tenido antes, ¿qué hubiera pasado? ¿Dónde estaría yo ahora? ¿O qué problemas me hubiera evitado? Porque al final todos hacemos cosas que nos llevan a conseguir mejorar o alcanzar nuevos resultados o a conseguir ahorrarnos problemas. Y precisamente yo creo que la charla que vamos a tener hoy pues va a conducir a muchas personas a decir, oye, sé cuál es el paso a paso para montar un salón nuevo o para si necesito renovar mi negocio o empezar de nuevo como aquel que hice de cero, que también es una oportunidad porque muchas veces uno como que tiene, digamos, claro, que si quiere montar un negocio, oye, voy a montar un negocio y voy a invertir 20, 30, 40.000, 50.000, 100.000. Nosotros hemos gestionado negocios de todo tipo y hay gente que monta su peluquería con 10.000, lo primero que coge, y hay gente que lo monta con 200.000. Da igual, oye, cuando pasan 10 o 15 años o cuando pasan X tiempo, ¿por qué no reinvertir otra vez en tu negocio ya que en estos 10 años ya tienes una facturación recurrente que te permite que incluso puedas escalarlo? O sea, si en estos momentos ya has pasado un montón de años y no consigues escalar tu negocio, quiero decir, estás como plano, ¿por qué no renuevas tu negocio? ¿Por qué no reinviertes en tu negocio? No te vas a gastar igual lo mismo, igual te gastas más o te gastas menos. Pero reinvertir en conceptualizar el modelo que es el ideal para ti. Correcto, cuando uno ve lo que estabas comentando, ¿no? En el curso de decir, ostras, que me he equivocado en esto o en esto otro. Bueno, hay veces, a ver, si están donde están, no tienen por qué todo haber ido mal ni todo está mal. Claro. Pero sí invertir en esa parte que has encontrado que puede haber un área de mejora. Hay veces que todo no está mal, obviamente. Cuando nos reunimos la primera vez en las sesiones estratégicas, por cierto, para las personas que nos están viendo, también quiero decir que aquí abajo en los títulos siempre dejamos enlace porque hay personas que no forman parte de nuestra comunidad y que nosotros todos los meses damos clases gratuitas. Si te quieres inscribir en una clase gratuita, solo tienes que hacer clic aquí abajo e inscribirte en nuestra próxima clase. E incluso en las sesiones que tenemos, que habitualmente pues provienen de gente que está interesada en conocer cómo pueden hacer ciertas cosas, también te dejamos un enlace aquí abajo para que puedas coger o reservar una sesión con nosotros porque estás viendo este vídeo y igual estás pensando, ostras, esto que me está diciendo Pablo es que nos lo piden mucho, digo, voy a decirlo por aquí, claro, porque luego nos preguntan y no saben cómo contactar con nosotros. Aterricemos la información y, bueno, cualquier ayuda que podamos darle, pues pueden pinchar en el enlace y encantados de ver su proyecto. Oye, vamos a empezar a paso a paso a cuáles son las primeras premisas que tenemos que tener claras para desarrollar un negocio nuevo, o sea, para crear un nuevo salón. Me ha venido la risa a la cabeza pensando en un montón de cosas, perdóname, pero es que justamente me ha venido a la cabeza el que normalmente siempre nos solemos encontrar las mismas dudas de todas las personas, ¿no? Por dudas, más que dudas es la falta de claridad, al final, ¿no? La falta de claridad es que, ¿qué es lo que nos encontramos, Jorge? ¿Qué es lo que piensan, antes del paso a paso que vamos a explicar, cuando voy a montar un negocio nuevo, qué nos encontramos? Pues personas que realmente están pensando qué van a conseguir finalmente, pero no tienen el por dónde empiezo. Empiezo por el precio,
empiezo por el mobiliario, como hemos dicho antes, empiezo por en la localización, dónde me tengo que ubicar, bueno, es lo que primero debemos empezar y en esas premisas que tenemos que tener claras. Yo esto me ha venido la risa en la cabeza porque en estos últimos meses han entrado varios salones de salón nuevo que les ha cambiado la perspectiva totalmente. Porque lo primero que piensa mayormente un peluquero que va a montar un salón nuevo es en cómo va a quedar el local, en la decoración que ha pensado para el local, en qué tipo de imagen va a tener el local. Es lógico que pensemos en el tipo de imagen, estamos totalmente de acuerdo. Pero antes de pensar en el tipo de imagen, en el tipo de decoración o en el local, que muchas veces viene dado porque, ostras, hay un amigo, un familiar o alguien que conozco, o he visto un local que tiene un precio adecuado para lo que yo querría pagar, porque como cuando me monto un nuevo salón, lo que sucede en la mayoría de los casos es que la mentalidad con la que viene una persona que se quiere montar un salón viene con una mentalidad de trabajador. La mentalidad de trabajador es que estás acostumbrado a trabajar con un sueldo y ese sueldo es tu presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú estás cobrando, me da igual, por decir 1.500 euros, tú estás organizando tu vida con ese presupuesto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú ves un local de 500 o de 1.000 euros o de 1.500 o de 2.000, de repente dices, ostras, es como que supera los ingresos que tú estás teniendo. Entonces, claro, la mentalidad es como que te viene, como que primero es una mentalidad, digamos, pensando en pequeño, pensando en voy a coger cosas, voy a coger un local que no me cueste mucho dinero, porque estás pensando más desde el miedo, aunque quieras tener la oportunidad de desarrollarte, la mayoría de personas va pensando en un inicio de negocio desde el miedo. Va pensando en tener un negocio que le ocasione pocos gastos, tener una decoración bonita, tener un local bonito y a partir de ahí, como considero que trabajo bien, pues a partir de ahí voy a ver cómo crezco. Esto más o menos suele suceder así, ¿no? Esto es lo que nos encontramos habitualmente de forma recurrente o de forma común. Correcto. No se hace la previsión ni la proyección a lo que realmente quieren conseguir y desde esa previsión el qué tengo que hacer yo o de qué me tengo que prever o qué estructura debo tener para conseguir ese objetivo. Y para conseguir esta proyección, uno primero debe reflexionar antes de tomar ninguna decisión ni de local, ni de mobiliario, ni voy a empezar solo, no, sino tener un proyecto en el cual pues ir basando el paso a paso, ¿no? Lo primero es empezar por qué idea, qué concepto voy a desarrollar y sobre todo aquí pues damos el consejo sobre todo de fijarse en qué necesidad voy a cubrir, ¿no? Porque teniendo claro a qué necesidad voy a cubrir es cuando empiezo a desarrollar toda esta parte. Cuando estamos en las clases siempre explico que la forma de detallar bien tu negocio es profundizar, ¿no? Porque hay gente que le dices, oye, ¿cuáles son tus valores? Dice, soy responsable. Entonces yo le pregunto, oye, ¿pero en qué eres responsable? Porque responsabilidad para ti es una cosa y para mí es otra. O sea, hay una palabra que es común para los dos, sin embargo, generosidad. ¿Qué es para ti ser generoso? Hay gente que es generoso económicamente y hay gente que es generoso en el tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, como para cada uno, digamos que hay algo en la cabeza, vamos a partir de unas premisas. Y es que hemos dicho como lo que nos llega normalmente. Sin embargo, vamos a hablar del punto número 1 o el punto número 0 de cómo debería ser. ¿De qué premisas debo partir? Un negocio que funcione, normalmente todos los negocios que funcionan, se ha estudiado que lo principal que debo tener es una idea, como acabas de decir, que cubra una necesidad que yo estoy viendo que no está bien cubierta. O sea, yo estoy trabajando en una peluquería, me doy cuenta que, por ejemplo, vienen muchas mujeres que tienen el cabello rizado y que necesitan un cuidado especial. En el salón que yo trabajo, la persona responsable no se ha ocupado ni ha detectado esa necesidad, o no le ha parecido importante, o no le gusta trabajarlo y no está trabajándolo bien. Y entonces yo de repente empiezo a pensar, ostras, a mí me gusta el rizo, me gusta el cabello rizado. Es un ejemplo para que se entienda para todo el mundo que no está viendo. Da igual que sea curly, que otro servicio, que la atención, que los cuidados, que el estilo, X cosa, ¿no? Entonces yo detecto que en mi salón no se trabaja bien. O no le está dando la importancia que yo veo que tendría. Con lo cual me doy cuenta que hay una necesidad que tienen ciertos clientes que mi salón no los cubre bien. Y entonces mi idea es decir, ostras, voy a abrir un salón especializado en curly donde le dé la importancia a este tipo de clientes a tener la técnica adecuada, el cuidado adecuado, un espacio adecuado para este tipo de cliente. Y entonces dices, ostras, si yo cubro una necesidad que no está cubierta
y además la cubro mejor de lo que lo estaba haciendo, pues prácticamente tienes asegurado el éxito porque no estás pensando en lo que tú quieres hacer, estás cubriendo una necesidad que te has dado cuenta que es importante cubrir. Entonces, la buena idea de negocio viene dada porque cubras una necesidad real de aquellas personas que tú has detectado que no está bien cubierta. El no buen negocio, en este caso el salón de peluquería, que simplemente monte un salón como el anterior del que ha salido, que suele ser también habitual, que pasa que estoy en un salón de peluquería común, normal, tradicional, que no está especializado en nada, que no tiene ninguna ventaja competitiva, que es un salón común de barrio, y no me refiero de barrio a que sea malo, sino de lo que sucede normalmente, pues en general en toda España. Si yo monto lo mismo y esa persona le iba normal, ¿qué me va a pasar a mí? Normal o incluso peor, porque soy nuevo y todavía no me conoce el resto de... Eso es lo que suele suceder, que es que la mayoría de personas se van porque quizás no tienen cubiertas sus necesidades vitales, como es un buen salario. Estoy viendo una peluquería, veo que yo facturo más de lo que me están pagando y creo que todo eso puede ser beneficio para mí, me monto un salón, invierto poco dinero, me cojo un local, empiezo a facturar, pero veo que esa facturación a mí no me llega, y es porque no he pensado primero en lo fundamental, que es qué idea me ha salido y qué necesidad he visto que no estaba cubierta y que yo podía cubrir. Eso es el primer punto. Y que esa necesidad se ve muy claramente en el tema de curly, ¿no? Como has dicho, y una ahora que no está viendo estará pensando, pero es que, como diciendo, está todo creado, que al final vas a crear una necesidad, pero el cómo lo vas a hacer... Claro. A ver, todo el cómo cubres la necesidad. Correcto. Es la diferencia que tienes. Exacto. Es ahí donde uno debe conceptualizar y tener esa premisa de decir cómo lo voy a hacer, qué voy a cubrir y qué voy a hacer diferente que no está haciendo el salón. Y eso ya nos metemos un poco a la filosofía de trabajo, a tu concepto y a todo esto que estábamos hablando, ¿no? Correcto. Hay otro punto, o sea, clave es la idea que tengo, y otra premisa sería pensar en a quién le cubro esa necesidad, a qué tipo de público le cubro esa necesidad. No puedes ir a todo el mundo, primero porque no tienes la capacidad económica de poder llegar a nivel de publicidad a todo el mundo. Y además, cada tipo de persona tiene unas necesidades diferentes. Por ejemplo, una persona joven no tiene las mismas necesidades que una persona mayor. Una persona de mediana edad no tiene lo mismo que una persona joven. Y luego, dependiendo del estilo que tienen, si es más clásica, moderna, sofisticada, casual, urbana, pues lógicamente tampoco busca el mismo tipo de estilo o el mismo tipo de servicio. Hay gente que busca un servicio rápido, hay gente que busca un servicio experiencial, hay gente que busca emoción, hay gente que busca conversación, hay gente que busca tranquilidad. ¿Cuál es tu tipo de negocio y a qué tipo de cliente vas a ayudarle, vas a cubrir esa necesidad? Es otro de los máximos errores que se cometen, ¿no? Cuando tenemos una consultoría, una mentoría con ellos, ¿a qué tipo de público has dirigido? Y muchas veces te dicen, no, yo quiero abarcar todo, ¿no? Yo quiero que vengan mujeres, que vengan más jóvenes, más... Ya, pero si empezamos a acotar qué necesidad voy a cubrir, cuál es el concepto de mi salón, también debemos acotar también a qué público voy dirigido. Luego, una vez abierto, está claro que luego habrá público de todo tipo, pero ¿cuál va a ser el núcleo principal? ¿A quién voy a ir yo dirigido? Es importantísimo, y a partir de tener claro qué público tengo definido al que voy a ir, me va a facilitar luego mucho el proceso de comunicación, de esos servicios a quién voy dirigido, a qué mujer o a qué tipo de hombre voy, me va a facilitar todos los siguientes pasos. Segunda premisa cumplida. Tercera premisa. Tenemos que también tener en cuenta la visión que tenemos de la empresa que queremos conseguir. O sea, yo me puedo plantear decir, mira, yo quiero ser un profesional autónomo que trabaje solo o pueda tener un ayudante para la carga de trabajo, pero no me apetece tener equipo, oye, por la personalidad que tengo, porque tener equipo al final es tener más responsabilidades, y son responsabilidades además de personas, y van surgiendo diferentes dificultades de solucionar en el día a día. A más equipo, más personas, más dificultades. Entonces yo decido, oye, no, yo quiero dar un servicio yo. Hay personas que piensan todo lo contrario. Quiero crear los salones curly, imagínate, seguimos con esto. Quiero crear 50 en España si es posible, porque tengo un modelo que sé que van a querer muchas personas, y mi propósito, mi visión, es ayudar a muchas personas que tienen el cabello rizado
a que tengan su mejor estilo, el mejor cuidado y el mejor espacio que hay en España. Con lo cual, mi visión de montar salones es empezar por uno, pero empezar a trabajar para llegar a 2, 3, 10 o todos los que pueda. O sea, tengo una visión empresarial más amplia. Sería lo contrario. Y luego tendríamos un intermedio que es, oye, pues a mí me gustaría crecer como equipo, no sé si quizás el número de salones, pero sí al menos tener en mi zona, no quiero crecer en número de salones, pero sí que quiero crecer pues en mi zona, ser el referente o ser un salón representativo, pues que tenga pues entre 4 o 6 o 7 personas trabajando y que me permita cumplir pues una parte de mi pasión profesional, que es la peluquería, pero al mismo tiempo también que me ofrezca libertad en mi vida, porque ya que hago inversión de tiempo y dinero, también lo que quiero recuperar es tiempo y es dinero. Con lo cual, todo el mundo que apuesta por tener un equipo, que apuesta por hacer grande la empresa, lo que está buscando a largo plazo también es esa capacidad de tener libertad, de tener más tiempo y luego poder trabajar pues igual menos horas dentro de atendiendo a clientes, más en la parte empresarial o incluso poder delegar a un equipo de dirección o un equipo de supervisión que tenga dentro del negocio, ¿no? O sea que tenemos 3 premisas. Tener la idea clara de qué necesidad cubre, tener el tipo de cliente al que vas dirigido y qué visión tienes de negocio. Esas son las premisas número 0 para empezar a crear tu peluquería. En este último punto, en la visión del negocio, que es vital tomarse el tiempo necesario para esa reflexión. Es decir, ¿cuál es mi salón ideal? No, hay veces que uno, pues lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Tiene unas limitaciones económicas o está acostumbrado al empleo y dice, ostras, voy a coger esto o mucho, lo que pasa mucho, no, voy a montar mi saloncito, voy a estar yo solo y para estar trabajando para alguien, monto yo, pero realmente invitamos a la reflexión. No pensemos en cuál es la situación, sino de ahora mismo y qué puedo conseguir. ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde quiero estar en unos años? Claro. Porque posiblemente, pues al final, pues hay muchas personas, lo que estabas comentando, quiero montar más salones o no quiero estar todo el día en mi salón, quiero delegar a un equipo y demás. Entonces, en esta parte... me viene a la cabeza una de las preguntas que hacemos en las sesiones que tenemos con las personas cuando quieren aclarar el plan de futuro, ¿no? Mira, cuando tú vas a comprar una casa, hay un arquitecto que ya ha pensado al final cómo va a quedar el edificio. Uh-huh. Y tú ahorras e inviertes en una propiedad que te van a dar dentro de 3 años. Y estás pagando cada mes que te lo van a dar dentro de 3 años y pagas un inicial y luego un segundo y luego un último, porque quieres ver el final. Entonces, ¿qué tal si le ponemos, ¿sabes? En las películas, en el mando, que le pones el reproducir rápido para ver la última parte. Uh-huh. ¿Qué tal si empezamos a ver esta última parte? ¿Qué tal si nos proponemos dónde tendría que estar mi negocio? Porque es la pregunta que hacemos en la reunión, que es ¿dónde ves, o sea, cuál sería en 4 años? Yo siempre pongo un plazo de 4 años, porque en 4 años se puede construir cualquier tipo de negocio, con lo cual tendríamos que pensar, en 4 años, ¿dónde quiero ver mi negocio? Correcto, porque esa es... teniendo claro hacia el modelo de negocio que voy, pero si no visualizo esa parte, no voy a poder ahora lo que vamos a comentar, ¿no? A desarrollar ese proyecto. Entonces, esa es una parte de que aconsejamos de tómate el tiempo que necesites, reflexiona. ¿Cuál es tu idea de negocio? ¿Cuál es tu tipo de cliente? ¿Y cuál es la visión que tienes en los próximos 4 años? ¿Y cuál es la visión? No tomar la decisión de tengo esto y me tengo que acomodar a lo que tengo, sino, oye, pues si hay que esperar un poco más. Igual tengo que construir un plan que me permita llegar al punto al que quiero llegar desde el inicio. Correcto. Entonces, esas 3 premisas fundamentales. Genial. Pues parte número 0, tener esto claro. Y luego ya, ¿cuál es el primer paso que tenemos que dar? Normalmente el primer paso, lo que le suele pasar a la gente, es pensar en la decoración, pensar en el espacio, pensar cómo va a quedar mi local e incluso en el local. Tuve una llamada hace un par de semanitas donde nos preguntaban, o sea, tuve una sesión con una chica que había venido al webinar, nos pidió una sesión y entonces en la reunión me dijo, oye, vamos a montar un salón en Madrid y quiero que nos ayudéis en la consultoría del plan de negocio y todo esto, ¿no? Y lo primero que me decía era, oye, quiero que me hagas un estudio de mercado de locales. Y yo le dije, pero ¿cómo te voy a hacer un estudio de mercado de locales si tenemos que definir el público y tenemos que definir tu modelo de negocio? Yo no elegiría ningún local antes de tener claro a quién voy dirigido y cuál es mi modelo. ¿Por qué? Porque dependiendo de a quién voy dirigido, cuál es mi visión de negocio, cómo lo voy a construir y qué premisas
¿Qué quiero construir? Pues ya decimos, ostras, pues arreglo al tipo de público y a los costes que me puedo permitir en mi modelo de negocio, pues voy a ubicarme aquí, aquí, aquí o aquí. O sea, para mí sería la segunda parte, ¿vale? Lógicamente, hay personas pues, que pueden pensar diferente, pero para mí no tiene lógica pensar en el local, a no ser que tengas el público claro. Si tienes el público claro y tienes claro que tu local está en el sitio que va dirigido a tu tipo de público, pero lo más difícil, hasta que ha llegado Internet, es ponerte en un local que no está a tu tipo de público y atraer a tu tipo de público. Hoy en día sí que se puede porque tienes las redes sociales y toda la parte online que te permite llegar a públicos. Pero es más complicado porque tienes que traerlos. Entonces es más complicado, ¿no? Correcto. Entonces pasamos al paso número 1, que sería, primer paso, vamos a hacer, antes de mirar el local, antes de mirar nada, vamos a hacer un plan de negocio. Y dentro del plan de negocio, pues la primera parte es investigar. ¿Qué tenemos que investigar, José? Bueno, pues tenemos que investigar, por lo que estás comentando, si ya tengo la idea clara, competidores, zona, o sea, en qué zonas, en base al público al que voy a ir dirigido, dónde puedo estar situado, lo que estabas comentando, si voy a un público joven, quizá me interese una zona de universitario, si voy a un público pues con más nivel adquisitivo, obviamente voy a buscar zonas céntricas, entonces esas primeras zonas de dónde voy a ir. Segundo, también voy a analizar y voy a investigar los que hay en la zona. Los competidores que están en la zona. Hemos empezado estas premisas diciendo de voy a cubrir una necesidad, pero sobre todo una necesidad que me diferencie o vaya más allá de lo que ya están haciendo los competidores en la zona. Entonces, hacer un poco de estudio en esas zonas en las que yo voy a posicionar mi negocio, qué están haciendo, porque lo has comentado, si voy a hacer lo mismo que está haciendo la otra persona, pues al principio sobre todo iba a tener muchas más dificultades. Hay una parte clave de investigación, investigar zonas que estén alineadas con mi tipo de público, investigar competidores al menos y ver. Muchas veces pensamos que todas las peluquerías son competencia y todas las peluquerías no son competencia. Está el concepto de competidor espejo, que el competidor espejo es aquel que hace exactamente lo mismo que tú, tiene tus mismos precios, es muy similar y va a tu mismo tipo de público. Sin embargo, también existen otro tipo, no sería, imagínate, en un restaurante, ¿es competidor un bar de almuerzos que un restaurante de noche? Para nada. Dan comida, y pueden estar para comparar. Pero no tiene nada que ver. Pues esto es lo mismo en peluquería. No es lo mismo una peluquería restaurante que una peluquería bar. Vamos a decirlo así para que se entienda, ¿no? Claro. O sea, dependiendo del tipo de público al que te diriges o qué tipo de servicio das, pues diferente. Entonces, si yo me voy a ir a tal zona, voy a investigar qué tipo de competidores hay, qué tipo de precios tienen y qué características tienen. Y arreglo a lo que tengan, yo sabré también cómo diferenciarme o si lo que ofrezco o creo que hago diferente es diferente a lo que ya tiene la gente. Eso es básico. Por otro lado, podrían haber competidores sustitutivos, que son aquellos que podrían quitarme público, pero también puedo pensar en colaboradores. Con lo cual, la investigación es clave para investigar, pues, y esto hoy en día no solamente ya me tengo que ir a la zona, hoy en día online es muy fácil ver, por ejemplo, desde Meta, de administrador de anuncios, tú puedes ver el tipo de público que hay según zona, los intereses que tienen, los comportamientos que tienen, los gustos que tienen, todo eso ya se puede ver hoy en día online. Ya luego cuando quiero mirar el local, pues me voy a la zona, la veo y también tengo que mirar las características de la zona alrededor. Si hay colegios, si hay farmacias, ¿no? Si hay ciertas características que pueden ayudar al local a tener más tráfico. Desde casa, empezando por sus redes sociales, ¿no? Empiezas a ver su comunicación, a qué tipo de público va y cuando ya tienes identificado, dices más o menos, o sea, esto puede ser parecido o no, puede ser competencia o no, pues también pues visitar la zona, incluso, pues hacer un servicio en la propia peluquería a modo de cliente para ver qué se está trabajando y cómo se está trabajando para yo mejorar esa parte. Y ya tengo la primera parte hecha, vamos a la segunda parte y hay una frase que a mí me encanta decir en las clases, que es que lo que no son cuentas son cuentos. Y entonces nos tenemos que ir dentro del plan de negocio a una proyección económica. La proyección económica, lo primero que viene es de hacer un presupuesto de gastos. Ya tengo mi idea de negocio, tengo claro hacia dónde quiero ir, tengo claro las zonas y ya me he hecho una idea del tipo de público que voy, del tipo de competencia que tengo alrededor, de lo que me va a costar un local. Y entonces ya tengo que decir, oye, voy a montar mi estructura de gastos. El local me cuesta tanto, tendría que tener tanto equipo. La estructura es tanto el salón como el equipo que voy a tener. Los gastos generales, lo que voy a gastar en formación, en marketing, en suministros, en todo lo que tiene una cuenta de explotación de un negocio de peluquería. Me hago ese presupuesto
Y ese presupuesto no es que me lo hago de un mes, sino que lo tengo que alargar en mi primer año, en mi segundo año, en mi tercer año e incluso hasta mi cuarto año. ¿Por qué? Porque o has ahorrado dinero suficiente para... Normalmente, nosotros siempre recomendamos que tengas un fondo que se llama de maniobra. Tienes que contar con eso, que el fondo de maniobra no es solamente la inversión en el local inicial y en el lanzamiento, sino en tener para las posibles pérdidas o remonte que tienes que hacer los primeros meses. O sea, al menos tienes que cubrir por lo menos 6 meses. ¿Por qué? Porque si no tienes ese fondo de maniobra para los primeros 6 meses, me gasto todo en el local. Me pide el de la marca de productos y le he comprado 5.000 o 10.000 a la marca de productos. Me he gastado todo en el local, no tengo ni un duro y ahora tengo que esperar a que vengan clientes. No tengo dinero para marketing, no tengo dinero para inversión, solamente monta el local. Genial, tienes un local, estás tú, pues vamos a ver si vienen. De hecho, como es la estadística, cuando ponemos también en la masterclass, el 80% de los negocios quiebran en España en sus 2 primeros años. Sí, sí. Y esto muchas veces el fallo o uno de los fallos es no haber tenido esa previsión de gastos y como tú estás diciendo, no es solo los gastos fijos que yo voy a tener, que los tengo claro, más o menos el producto me va a variar, alquiler, gastos de salario y demás, sino lo que estás comentando, no puede haber situaciones en las que me toca seguir invirtiendo en mi negocio. Si no me he guardado esa partida, ese fondo de maniobra, pues pasa lo que pasa, que la mayoría de negocios, aparte de la dificultad de iniciar un nuevo negocio, el cual pues ya no tienes una clientela fija y demás, pues o tienes ese fondo para poder paliar esas situaciones o es muy complicado esos 2 primeros años para cualquier negocio, no solo peluquería. Así es. Entonces tenemos la proyección de gastos, donde yo veo qué me voy a gastar en el primer año, en el segundo, o sea, sobre todo tener un año vista, que es el primero a contemplar seguro sí o sí. Luego, arreglo a los gastos que tengo que hacer una proyección de ventas, una proyección económica de cuántas ventas tendría que hacer para al menos llegar a lo que se llama técnicamente el break-even, que es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es que empiezo a tener gastos y empiezo a tener ingresos. Este punto en el que digo, ostras, genial, he conseguido los ingresos que necesito para que mi negocio no pierda. Pero en los primeros meses he contemplado que igual puedo perder porque mi nivel de ingresos no llega a mi nivel de gastos. En peluquería, si las personas que montaron una peluquería común pequeña que empiezo yo solo, suelen cubrir gastos, porque al final, como yo no me meto como parte del gasto y la inversión que he hecho es muy limitada, pues lógicamente no estoy contemplando. Pero si ya quieres hacer un negocio que va un poquito más allá, en la que la inversión has tenido que financiarte, que por cierto financiarte no es nada malo, es un apalancamiento financiero, te permite llegar a otro punto al que no podrías llegar si no lo tuvieras, y tienes esa financiación que tienes que cubrir y tienes que soportar unos gastos iniciales de, por ejemplo, 2 personas trabajando con sus sueldos, aparte de estar contigo, porque quieres llegar a tener 4 o 5 personas trabajando y empiezas por 2 para empezar a que la gente vea que tienes gente para atender, pues igual hay unos primeros meses que no llegas a cubrir. Eso tiene que estar contemplado, eso no es nada malo. O sea, una persona, o sea, una empresa que quiera ganar, al principio, hay una frase que dice que para ganar algo tienes que perder algo. En negocio, para ganar algo tienes que invertir. Esa inversión no solamente va en montar el local, sino montar en tu plan de negocio. Igual los primeros meses tienes que incluso tener previsto perder para luego multiplicar por 2 o por 3, ¿no? No digo que tenga que ser así, ¿eh? Lo estoy explicando simplemente para que se entienda que hay que tener una visión empresarial y una visión de inversión. Correcto. Esto es fundamental porque cuando estamos... Es otro de los grandes errores, ¿no? Uno dice, bueno, voy a empezar y conforme yo vaya teniendo, voy a sumar más equipo o no. Pero si realmente... Hay veces que llegan, hay veces que... pero el 80% no llega. No suele pasar esto. Entonces yo lo que tengo que hacer es proveerme hacia... Por eso esta proyección, ¿no? Yo tengo que tener esta proyección de ventas. Para conseguir esa proyección de ventas, pues quizá yo solo no pueda. Necesito un equipo o a lo mejor en tu ideal está, como tú comentabas, vamos a un equipo de 4 o 5 para conseguirlo. Pero no puedo empezar yo solo, sino que tengo que tener esa previsión para que en el momento que se dé esa situación, si estamos hablando de que yo quiero dar un servicio diferenciador, que quiero cubrir una necesidad que vaya más y mejor que el público, lo que no puede ser es que cuando recibamos a ese público no estemos preparados para dar el servicio, haya momentos de espera, que no estés... O sea, estás construyendo un servicio de calidad en el que luego... Quizás si no te has tenido esa previsión, no estás dando la calidad que estás dando. Y hay una incoherencia en esa parte. La calidad que quieres dar, claro.
Dentro de este plan de ventas, dentro de esa proyección, no es necesario tener ya construido tu menú de servicios ni tus precios de nada. Simplemente hace falta tener claro cuánto público necesitas que entre y el ticket medio que tienen que gastar. Una estimación. Con eso tú ya puedes hacer una estimación y una proyección para ver el margen que te puede quedar. Y ese margen tiene que ir primero a amortizar la inversión que has podido hacer y luego que dé para pagar los gastos y que quede margen al negocio. En inicio no esperas margen, inicialmente 6 primeros meses, pero luego sí que esperas margen. Ahora, ¿cómo construyo este plan de ventas? Pues este plan de ventas tiene que estar apoyado en un plan de marketing. Y el plan de marketing tiene muchas cosas, pero para ser un poco preciso aquí serían como tiene 2 vías. Tengo un plan de ventas dentro del salón para que cada persona que entre yo pueda hacer que se gaste el ticket medio que necesito. Y por otro lado tiene que tener un plan digital para hacer que constantemente haya un flujo de entrada de clientes nuevos. O sea, plan de comunicación digital y al mismo tiempo plan de marketing y ventas dentro del negocio. Esto tiene que ver mucho también con la estructura que voy a crear, con este plan también de, vamos a llamarle técnicamente recursos humanos, que es un plan de desarrollo de equipo, ¿no? O sea, qué políticas voy a aplicar de cobro, porque al final, una de las cosas, estamos hablando de qué ventajas puedes crear para que tu salón sea diferente, qué marketing puedes crear, qué imagen puedes crear, pero ¿qué le vas a ofrecer a tu equipo para que esté contigo? Porque ayer hablaba justamente de esto, todo el mundo se queja de la dificultad que hay hoy en día para conseguir empleados. Y yo hice una reflexión, hice una pregunta. Para mí todos somos parte de la solución y parte del problema. Si hay un problema, el otro día estaba escuchando un vídeo que me gustó mucho, que hablaba de cuando la gente, digamos que dice, el sistema educativo español está mal, entonces juzga, ¿no? Pero tú eres parte del sistema educativo. Tú tienes hijos, tienes hermanos, tienes tal, y no haces nada para cambiar nada o no apoyas en nada, ¿no? Con lo cual, esto tiene también lo mismo, ¿no? Cuesta conseguir empleados competentes, la mayoría están trabajando, pero ¿qué haces tú para construir una propuesta de valor para tu empleado? O sea, porque ¿Cómo los motivas? tú, digamos, en el mundo de la empresa está lo que se llama el cliente externo, que es el que viene a pagar, y el cliente interno, que es tu equipo. Si tú no cuidas a tu cliente o de inicio, no haces una propuesta de valor, y la propuesta de valor no solamente es económica, sino de su plan de carrera, su política de retribución, técnicas económicas y técnicas no económicas. Si todo eso yo no lo he plasmado en mi plan de negocio inicial, ¿cómo voy a conseguir atraer a una persona? Porque yo igual, imagínate que tú cobras en una peluquería 1.500 y yo te digo, oye, vente conmigo y te pago 1.500, pero además te he construido un plan de carrera para que en 6 meses estés aquí, en 6 aquí, en 6 aquí y en 6 aquí. Ostras, pues tú cobras lo mismo, pero sabes que tienes más perspectivas de crecimiento. Y ese progreso y desarrollo te hace dar cambios para poder ir a otro tipo de salón. ¿Qué propuesta de valor? Dentro del plan de negocio tenemos un plan financiero de gastos, un plan de proyección de ventas, un plan de marketing para atraer clientes y luego tienes que tener un plan del equipo para conseguir que tu equipo dé ese servicio. Es vital, si uno quiere, ¿no? Y en esos ideales que muchos de los salones coinciden, ¿no? Y al final yo quiero en un sistema de trabajo en el cual lo pueda delegar en un equipo, ¿no? Un equipo de alto rendimiento. Pero esto es mi ideal en la cabeza. ¿Cómo lo voy a trabajar? Empieza a construirlo. ¿Cómo voy a motivarlo? Con unas políticas y unas decisiones que tú tomas inicialmente, o lo que estábamos diciendo, si no lo has tomado inicialmente, ostras, no hay una persona que no esté a tiempo de reformular su modelo de negocio total o parcialmente. Y luego ocurre cuando no hay este plan de motivación, como tú dices, un plan de carrera, algo en el que el empleado siempre tenga algo nuevo que conseguir, algo nuevo, ese esfuerzo por conseguirlo. Claro. Luego pasa la consecuencia que pasa mucho, ¿no? Esa zanahoria que todos necesitamos como Y luego tirar la película hacia adelante. Si no ocurre esto, pasa lo que muchas veces hablamos con los salones, ¿no? Equipo acomodado, equipo no implicado. Bueno, uno tiene también como misión, como dueño de peluquería, el hacer ese incentivo, esa motivación para que no pasen estas cosas. Es una de las responsabilidades clave del manager. O sea, parece que solo sea tirar del carro, pero tirar del carro significa también esa parte. Entonces, dentro del plan de negocio hemos dado unas premisas, tenemos un plan de negocio y cuando ya tenemos el plan de negocio construido, tengo mi plan financiero, tengo mi plan de marketing y ventas, tengo mi plan de equipo. ¿A dónde pasamos, Jorge? Pues el último punto no. Si ya tengo toda esta parte clara, el siguiente paso es la creación de la marca, ¿no? El decir a qué tipo, cómo voy a trabajar esta parte para la creación de la marca en sí. Claro, normalmente siempre antes de empezar antes de hacer el plan de negocio, que nadie piensa en hacer un plan de negocio, y yo el otro día hablando con Jesús se lo decía, digo, ¿tú te imaginas que alguien que quiere hacer un edificio
no tiene un plan de cómo va a hacer la cimentación, de cómo van a ser la estructura, de luego cómo se va a tabicar, digamos, qué parte final, ¿no? O sea, cómo se va a embellecer esa estructura, Se va a caer el edificio. se va a caer el edificio. Entonces, el plan de negocio, las premisas que hemos dicho del plan de negocio es la estructura. Ahora, vamos a ponerla bonita. O sea, vamos a lo que tú acabas de decir. Para mí hay una diferencia entre hacer un logotipo y crear una marca. Entonces, la gente normalmente busca un logotipo y uno de los errores principales que se cometen en la búsqueda de un logotipo es, y no digo que esto pase en todos los sitios, ni que nadie se sienta mal por lo que voy a decir para nada, que lo digo con todo el cariño del mundo. Normalmente tienes una imprenta amiga y le dices, oye, hazme un logotipo. El de la imprenta no sabe ni qué negocio vas a montar más que es una peluquería, coge unas tijeras, un icono de una chica con un pelo, Tu nombre. le pone el nombre que le has puesto, el color que le ha gustado y ya tienes el logotipo. Es una forma de hacerlo, pero es una mala forma de hacerlo. O sea, igual que hay buenas formas en las técnicas de corte por el ángulo que tienen, por el tipo de corte, por la técnica que se utiliza, hay técnicas correctas de color, técnicas correctas de degradado, también hay técnicas correctas para crear una marca. Entonces, crear una marca es darle la identidad que tú quieres darle, que tiene que ver con tu historia, que tiene que ver con tu filosofía, que tiene que ver con tu concepto, que tiene que ver con tu aspiración, que tiene que ver con el tipo de cliente al que vas dirigido. Entonces, en base a todo eso que has reflexionado y que tienes, es lo que hay que poner a funcionar con una persona creativa. En nuestro caso tenemos un departamento creativo, Robert está a la cabeza y nosotros tenemos un servicio que se llama creación de marca y desarrollo de marca, en el que primero tenemos una reunión y en esta reunión lo que hacemos es investigar a qué tipo de público vas dirigido, cuál es tu historia, cuál es tu concepto aspiracional y qué identidad le tenemos que dar. Y dependiendo de qué identidad le quieras crear, hay unos colores, hay una tipografía, hay una imagen, hay un tono, hay un lenguaje, hay una comunicación y luego eso se ve reflejado en el salón. Al final hay una palabra que Robert siempre nos dice, ¿no? En toda esta parte que está explicando, es la coherencia. Cuando todas esas áreas, la identidad lingüística, la conceptual, la imagen, los colores, tienen una coherencia, luego todo es más creíble y va todo en la misma línea, ¿no? Sí, porque a mí me gusta el rojo, pero igual el rojo no es el color que expresa mi identidad. Igual por la identidad que tú tienes, por la filosofía que tú desprendes, por el tipo de público al que vas dirigido, por la zona que has elegido, por la aspiración que quieres crear, tu color es el azul. Eso es un ejemplo. Para que sea un salón orgánico, pues el rojo, pues en principio, a no ser de que Robert nos diga lo contrario, no es el color indicado para esto, sino que tenga una coherencia. Entonces es vital. Y también, oye, si me he tomado, estamos hablando de inversión económica, de local, de mobiliario, de personal. Que menos que la imagen de mi marca, que es lo primero que se va a ver, hay un punto ahí, ¿no? Es lo que más se va a ver de inicio. Sí, esa es mi primera visión. Entonces, aquellas personas que, ostras, no le dedican esa inversión, no estamos hablando de miles de euros, sino que una persona profesional pues le dé coherencia a todo lo que tú ya has trabajado, es poner la guinda al pastel, digamos. Que justamente es diseñar el vestido que va a llevar el salón. O sea, al final tú primero tienes que crear la estructura, luego crear el diseño que va a tener, porque crear una marca y crear su identidad corporativa, que se llama, que es lo que tiene luego, lo que acabamos de declarar, pero es la identidad corporativa, es lo que luego se va a ver en el vestuario, es lo que luego se va a ver dentro del local, es lo que luego se va a ver en una bolsita, es lo que luego se va a ver en la fachada, es lo que luego tu marca se va a ver por todos los lados, es lo que se va a ver en las redes sociales, en tu página web. O sea, la identidad corporativa es la que viste el resto del negocio. Y fíjate que la gente normalmente empieza por esa parte final. Voy a vestir el salón y no tengo ni idea de nada de lo que acabamos de hablar. Entonces, primero, es la estructura de crear tu plan de negocio teniendo como premisa tener tu idea clara, tener tu tipo de público y luego tener tu visión empresarial clara. Tengo mi plan de negocio, he creado mi estructura, creo mi marca y ya visto el salón. Lo decoro, lo pongo bonito, le pongo la iluminación. Pero fíjate que esto todo queda muy claro cuando tú ya sabes quién eres y a quién juegas. Porque si tú no tienes claro todo esto, al final muchas veces no es coherente. Coges una lámpara de una cosa con un estilo, una decoración de otro, el logo de otro tipo. Entonces, el salón no es que esté feo porque puede estar decorado bonito,
pero no hablo de ti. Habla de ti y de cualquiera como tú. Correcto. Pero si quieres que hable de ti, tiene que tener coherencia. Y esa coherencia se basa en que ese diseño y ese vestido que se pone en el salón y ese vestido que tú le pones en digital, en físico, a tu equipo o a cualquier persona, sea coherente y al final se vea una marca bien pensada. Y esa coherencia, por lo que estábamos diciendo de hazme un logo que tal en un momento, pues la coherencia es la que... el otro ha pensado que no tiene que ver contigo. Lo ha pensado. Entonces, cuando tú te reúnes con un profesional y hablas de toda esta parte, es cuando vas a encontrar esa coherencia. Jorge, vamos a repasar los puntos que hemos visto, ¿no? Premisa número 1. Tenemos la idea clara, tenemos nuestro público objetivo claro y tenemos nuestra visión empresarial. Segundo punto, creamos un plan de negocio que está apoyado en las finanzas, en el presupuesto que me puedo gastar, en las ventas y en el marketing que tengo que tener y cómo voy a fidelizar y desarrollar a mi equipo. Siguiente punto, creo mi marca, diseño el vestido que va a llevar en todas las áreas, en la identidad corporativa y por último, lógicamente ya, decoro y lanzo mi negocio. Correcto. Última parte, el lanzamiento. Y en esa parte de lanzamiento apoyarnos también ya en la parte digital, ¿no? Dar a conocer todo el proyecto que he hecho, pues las redes y toda la parte digital es lo que nos va a ayudar mucho más a difundir, más allá de que pues, el boca a boca, hacer apertura, inauguración y toda esta parte. Genial. Oye, yo creo que ha quedado bastante claro, digamos, los 4 puntos que hemos sacado. Era un tema importante para nosotros. Esto yo creo que puede ser muy bueno para personas que vayan a montar un salón o que al mismo tiempo pues, quieran robarlo, como acabamos de decir. Así que, Jorge, nos vemos en un próximo episodio. Fenomenal. Y para las personas que nos estáis viendo, espero que el contenido os haya gustado. Nos gustaría, si os gusta a vosotros, es que nos dejéis un comentario, le deis al like. Y si hay personas, si eres una persona que estás interesada en montar un salón de peluquería o tienes cualquier duda o quieres renovarlo, aquí en los textos te vamos a dejar un enlace primero a la próxima clase que tenemos y segundo para que puedas reservar una sesión con nosotros para poder resolver tus dudas y asesorarte en base a lo que quieras conseguir. Así que sin más, nos vemos la semana que viene. No te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que cada semana que hacemos contenido nuevo te aparezca y veas este contenido que intentamos que sea de un valor para ti, que cada mes te haga crecer y conseguir tus objetivos. Así que nos vemos la semana que viene. Chao, chao.